Muy buenas a todos y todas, aquí estoy de nuevo. Hoy vengo a recomendar este disco, Kill 'Em All de Metallica. Vamos allá. En primer lugar, este vídeo va dedicado al grupo de los Chusmas. Un abrazo. Venga. Pues resulta que yo los discos de Metallica no los escuché cronológicamente, ¿no? Conforme fueron saliendo, porque ya los descubrí, y cuando los descubrí ya habían sacado 4 discos. Entonces, el primer disco que escuché yo de Metallica fue con 13 años, en el año 90, y fue el Master of Puppets. Un disco que siempre he dicho que me cambió la vida. Yo en ese momento sí había escuchado algo de Whitesnake, Warlock, ¿no? Scorpions, AC/DC, de Maiden. Maiden, hostia, era un grupo que me había impactado bastante, pero claro, cuando escuché el Master of Puppets, esto era otro nivel. Yo no estaba acostumbrado a escuchar este tipo de música y bueno, es un disco que me enamoró completamente. Y es un disco que para mí es una obra maestra total. Entonces, la misma tarde, porque me dejaron los 2 discos el mismo día, escuché el Unjustice for All. Un disco que no me enamoró tanto como el Master of Puppets, pero cuidado porque me gustó una pasada, ¿no? Es un disco quizá más elaborado, ¿no? Bueno, tiene unas canciones un poco más desarrolladas, pero bueno, yo en aquel entonces tampoco entendía eso. También es un disco en el que prácticamente el bajo ni se oye. Entonces tiene un sonido como seco. Pero en aquel momento yo ni supe apreciarlo, ni entendía lo que era un bajo prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, me enganché mucho a estos 2 discos, me los grabé en cassette y no paraba de escucharlos en bucle. Entonces, unas semanas más tarde, me dejaron el Ride the Lightning. ¡Wow! Otro disco que me fascinó completamente, ¿no? Para mí el Ride the Lightning es otra obra maestra. Y entonces, bueno, tenía estos discos, la verdad es que bastante escuchados. Cuando, pues bueno, un día a un amigo mío le dejaron el Kill 'Em All. Y entonces, bueno, pues fuimos a su casa a escucharlo, pero en un principio no me convenció mucho. A ver, lo primero que estaba grabado en un cassette que se había grabado ya bastantes veces y el sonido era malísimo. Entonces eso me echó un poco para atrás, ¿no? Pero claro, era muy diferente a los 3 discos que yo había escuchado. O sea, los otros 3 discos tenían una música quizá más elaborada, ¿no? Más madura, más pesada. Y este disco es más espontáneo, mucho más rápido. Y entonces, pues al principio, la verdad es que no le hice mucho caso. Hasta que llegó un día que decidí prestarle más atención y al final, bueno, acabó atrapándome igual que los otros 3 discos, ¿no? Entonces, a los meses, yo ya tenía machacado bastante a Metallica, fue cuando salió el Black Album. Y ese mismo amigo, pues se compró el cassette original y fuimos a su casa a escucharlo. Pero al principio tampoco me acabó de convencer, porque bueno, fue la primera salida de un disco de Metallica que yo viví y fue un gran cambio, ¿no? Habían dejado de hacer thrash y ahora hacían heavy, pero un heavy pulido, un heavy cuidado. Entonces me costó, me chafó un poco, pero bueno, al cabo de varias escuchas le di unas cuantas oportunidades y al final me acabó enganchando un montón. Entonces hicieron una de sus mayores giras y sacaron el directo Live Shit, Binanpur. Esto es un directazo con mayúsculas. Lo que hubiera dado por verlos en esa gira, ¿no? Yo creo que estaban en su mejor momento. Entonces, estos 6 discos, o sea, cambiaron la historia. ¿Entiendes? Hicieron historia. Y son muy especiales para mí y siempre lo serán porque mi adolescencia está grabada a fuego en ellos, ¿no? Entonces, bueno, vamos con el disco del que vengo a hablar, que sería este. Kill 'Em All, que salió en el 83. Vemos que la portada es algo menos elaborada que los otros discos, pero bueno, es más directa, ¿no? Entonces aquí tenemos a James Hetfield a la voz y guitarra, Lars Ulrich a la batería, Kirk Hammett a la guitarra y Cliff Burton al bajo. 4 jóvenes que con este disco cambiaron el curso de la historia, porque en él se han influenciado muchísimas bandas, ¿no? Este disco se considera el comienzo del thrash metal. Es un disco, como diría yo, de rebelión juvenil, ¿no?
de identificación con la vida metalera. Es un disco sincero, original, puro, un disco rabioso, visceral, que sale de las entrañas. Pues el disco comienza con Hit the Likes. Me sorprendió mucho en su día porque comienza con la batería, pero parece que sea al final de la canción. Entonces, como se la habían dejado grabado a mi amigo, pensé, hostia, ya han empezado a grabar al final de la canción. Y no, da la sensación de que es el final, pero en realidad es el principio, ¿no? Entonces entran unas guitarras afiladísimas y la batería es rapidísima. Y bueno, la voz de Hetfield es juvenil, ¿no? Chillona y parece estar siempre al límite. Y recuerdo que pensé, es que es imposible tocar tan rápido. O sea, esto ya no es thrash metal, esto es spin metal. Una pasada. Siguiente tema sería The Four Horsemen. Bueno, pues este es uno de mis temas preferidos del disco. Se dice que es composición de Dave Mustaine, ¿no? Entonces ellos ralentizaron la canción, ¿no? Le ralentizaron el tempo y le cambiaron la letra. Entonces, la original sería Mechanics, que está en el primer disco de Megadeth, el Killing is my business and business is good. Quizá, parte de la velocidad que tiene este disco, ¿no? No lo sé. Puede ser gracias a Dave Mustaine, que contribuyó en varias composiciones, ¿no? Pues para mí este tema tiene un ritmo que te hipnotiza, es que se te mete en la cabeza y no sale. Qué pasada. Luego tenemos Motorbread. Esto es un tema corto, directo, con fuerza. Creo que es el tema más corto de su historia. Porque bueno, en la discografía de Metallica no abundan los temas cortos, ¿vale? Luego tenemos Jumping the Fire. Este tema tiene una onda más heavy, ¿no? Así es un poco más pausado, más machacón, pero tiene un ritmo que engancha que no veas. Y luego llegamos a Anesthesia, Pulling Dead. Pues este tema al principio también me costó de digerir. Claro, yo estaba acostumbrado a los temas instrumentales, ¿no? De sus 3 discos. Y pensé que este tema era instrumental, cuando realmente no lo es. O sea, esto es un solo de bajo. Entonces, es algo más improvisado, ¿no? Que un tema instrumental que está hecho a conciencia. Entonces, es un solo de bajo distorsionado, muy intenso, ¿no? Con un rollo así como psicodélico, algo así. Y a partir de un poco más de mitad del tema, es acompañado por la batería. Pues, cuando escuchas este tema, entonces entiendes por qué Cliff Burton hoy en día sigue siendo tan recordado y admirado. Claro, en este estilo de música, el bajo no es una cosa que resalte mucho, y en aquel momento menos, ¿no? Pero ellos hicieron que estuviera bien presente durante todo el disco y aparte le dieron una canción entera, brutal. Luego tenemos Whiplash, es un tema rápido, directo, entonces thrash metal en estado puro. Luego tenemos Phantom Lord. Este tema tiene un toque oscuro, ¿no? En momentos se decanta también hacia el heavy, con esa parte melódica en mitad del tema que es brutal. O sea, te da unos segundos de respiro entre tanto ataque y se agradece. Luego llega No Remorse. Vale, este es otro de mis temas preferidos del disco. Tiene un riff principal que te hipnotiza y después de acabar la canción es que no para de sonar en tu cabeza. Vaya pasada. Luego tenemos Seek and Destroy. Esto es un clasicazo indiscutible de la banda, ¿no? Es el tema que más han tocado en directo de este disco. Con ese riff de guitarra tan famoso, ¿no? Que en su día yo no paraba de escucharlo, ponía una y otra vez en bucle. Y finaliza el disco con Metal Militia. Bueno, a ver, esto es un tema que en realidad no ha trascendido mucho, pero a mí me parece un temazo. Es un tema rapidísimo. Esto es thrash metal puro, ¿no? Con ese final rollo marcha militar, ¿no? Del metal, a la que todos nos uníamos encantados. Entonces, para mí esto es un discazo de una banda jovencísima, ¿no? Que en ese momento no tenían ni idea de que acabarían cambiando la historia. Y vaya si la cambiaron. Así que recomiendo muchísimo este disco. Kill 'Em All, de Metallica. Pues venga, a disfrutarlo. Debo a todos.